Eso es lo más interesante. Las reacciones, no hay miedo, no hay temor de nada. Aquí lo que hay es una institucionalidad lista para hacerles frente. Pero además ese mensaje de los del ELN es la respuesta a la más reciente información que hay sobre cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia, sobre cómo van a llegar los primeros drones, sobre cómo se va a reacondicionar todo el sistema aéreo de ataque tierra, aire-tierra. Realmente estamos viviendo una etapa de muchos cambios en Colombia, todos positivos, sobre todo en el sentido de acorralar a los guerrilleros que tanto daño nos... Y si por fin Colombia tiene un presidente dispuesto a no darle un solo día de tregua a los grupos armados que durante años han sembrado miedo, muerte y dolor en nuestro país, porque esta vez el mensaje parece ser diferente. Colombia está preparada para recuperar el control de su territorio y enfrentar de frente a quienes durante décadas han desafiado al Estado. El ELN amenaza, los grupos criminales reaccionan y algunos ya advierten que la confrontación podría intensificarse. Pero ahora hay una diferencia que puede cambiarlo todo, un gobierno que ha puesto la seguridad en el centro de su agenda y que además busca fortalecer la fuerza pública con cooperación internacional, inteligencia, tecnología y nuevas capacidades. Después de años en los que muchos colombianos sintieron que los criminales habían ganado terreno, la pregunta ahora es otra. ¿Estamos finalmente ante el comienzo del fin de esa impunidad? Porque el mensaje que se está enviando es contundente. Colombia no quiere seguir arrodillada ante el terrorismo. Y mientras el ELN anuncia que está dispuesto a desafiar al nuevo gobierno, desde el Estado la respuesta promete ser completamente distinta. ¿Será este el momento en que Colombia finalmente recupere la seguridad y vuelva a poner a los criminales contra las cuerdas? Bueno, Demar, esta semana yo creo que hay preocupación en Colombia, pues además de la tragedia que acaba de ocurrir por el terremoto y pues por la situación tan difícil que está viviendo el país, pues otra vez digamos que volvemos a la realidad política también y en particular esta semana gente muy preocupada por algo que ha ocurrido, pues particularmente con un video del ELN donde aparece esta señora alias Silvana Guerrero diciendo que prácticamente le van a declarar la guerra al gobierno, que van a seguir en sus actividades o que van a, mejor dicho, reforzar sus actividades. Empiezo con eso, Demar, pidiéndote que nos cuentes un poco cómo ves ese mensaje, si lo ves como algo normal dentro de lo que se esperaba que pasara o lo ves con preocupación. ¿Qué significa este mensaje para el gobierno de Abelardo de la Espriella? Pues esta es la muestra de lo que van a hacer los terroristas del ELN, que están obviamente muy afectados porque el gobierno de Petro se acabó, porque el de Iván Cepeda, que ellos apoyaron para que llegara al poder, no logró llegar, a pesar de la presión del voto fusil que por lo menos tuvo el impacto en 3 millones de electores en Colombia en las elecciones presidenciales de la segunda vuelta. Esto era de esperarse, el ELN siempre ha actuado de la misma forma, ellos saben que quedaron por fuera todas las posibilidades de sentarse en una mesa de diálogo, como lo habían hecho con Gustavo Petro, que durante 4 años les permitió delinquir a sus anchas, se fortalecieron, aumentó el número de integrantes de ese grupo terrorista, razón por la que hoy están preocupados y entonces se atreven a decir que le juran la guerra al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y amenazar la institucionalidad, porque eso es lo que ellos saben hacer realmente. El grupo terrorista ELN, recuerde que hay una división, ¿no? Los del famoso COSE, que eran los del Comando Central, que están allá acobijados en Cuba, allá viviendo felices ellos, viviendo de la plata de los trabajadores, viviendo de los subsidios, viviendo de todo lo que un cubano puede esforzarse para terminar en bolsillos de estos criminales que a fin de cuentas hacen y comparten la misma ideología de los dictadores Raúl y Fidel Castro y ahora de Díaz Canel. El mensaje era de esperarse y aquí lo interesante del mensaje es la reacción del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Eso es lo más interesante. Las reacciones, no hay miedo, no hay temor de nada. Aquí lo que hay es una institucionalidad lista para hacerles frente. Pero además ese mensaje de los del ELN es la respuesta a la más reciente información que hay sobre cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia, sobre cómo van a llegar los primeros drones, sobre cómo se va a reacondicionar todo el sistema aéreo de ataque tierra, aire-tierra. Realmente estamos viviendo una etapa de muchos cambios en Colombia, todos positivos, sobre todo en el sentido de acorralar a los guerrilleros que tanto daño nos hacen. Ellos están, pues, dolidos porque no es un gobierno que vaya a plantearles ningún tipo de diálogo ni tampoco de acuerdos de paz o cosa por el estilo. Aquí el presidente Abelardo de la Espriella fue claro, categórico, contundente. ¿Se someten a la justicia y la ley o son dados de baja? Simple, solamente hay dos caminos. Demar, ¿cómo está el panorama en este momento en materia de todos estos grupos? Porque hemos visto, o por lo menos desde acá, desde afuera, hemos visto algunas noticias en medios internacionales de ataques, de enfrentamientos. Otra vez, yo creo que imágenes que hace mucho tiempo no veíamos de guerrilleros parando carreteras y haciendo todos estos retenes. ¿Cuál es tu balance de lo que está asumiendo ahorita Abelardo de la Espriella en materia de cómo están actuando estos grupos en este momento?
Hoy los grupos armados tienen un poder descomunal por cuenta de los 4 años de Petro. Mire un ejemplo de eso. Para el año 2017-2018, los criminales en Colombia se contabilizaban en unos 15.120 terroristas en armas. Después de Duque y de Petro, pero sobre todo de Petro, ¿no? Duque, pues digamos, hizo lo que pudo, Duque tuvo que enfrentar la pandemia, pero seguramente no fue suficiente para combatir con mucha decisión a los criminales, y luego con Petro, donde fue el gobierno de ellos. El gobierno de Gustavo Petro fue el gobierno de los criminales, digo yo, porque tanto guerrillas del ELN, FARC, Clan del Golfo, fueron gente que apoyó a Gustavo Petro llegar a la presidencia de la República. Hay declaraciones de entrevistas que se hicieron donde ellos decían que su candidato era ese y su candidato iba a ser Iván Cepeda. Y pasamos de 15.120 criminales en armas a, oye, bien esta cifra, que es el final del gobierno Petro, a 27.121 terroristas en armas. Esto es casi el doble de criminales en armas gracias a estos 4 años. El Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales que no son denominados guerrilleros sino narcotraficantes, creció en un 140%, pasó de 145 miembros a 296, municipios, de 145 municipios a 296 municipios, la presencia de esos criminales. El secuestro se triplicó durante el gobierno de Gustavo Petro, la extorsión se duplicó durante el gobierno de Gustavo Petro, los homicidios crecieron de una manera exponencial, las masacres durante el periodo de Gustavo Petro se cuentan en más de 1.447 masacres, más de 61.000 personas desplazadas por temas de guerrilla y de paramilitarismo en Colombia durante el gobierno de Gustavo Petro. La erradicación de los cultivos de coca se desplomó. Comparado el gobierno Duque, gobierno Petro, en un 88% cayó la erradicación de cultivos ilícitos. Colombia terminó desertificada con 350.000 hectáreas de coca sembradas. Eso fue lo que dejó el gobierno Petro y eso es lo que enfrenta hoy el gobierno de Abelardo de la Espriella, una cantidad de cifras en rojo, sobre todo las que tienen que ver con narcotráfico y crecimiento de grupos criminales. La tarea no es sencilla y por eso algunos que estamos de parte del bien, porque hay que decirlo, yo no puedo estar de parte de los criminales, tengo que estar de parte de la institucionalidad, aplaudimos a rabiar el momento en que el presidente Abelardo de la Espriella tomó posesión y a su vez firmó el escudo de las Américas para tener cooperación internacional con Estados Unidos, con Israel, entre otros, para volver a combatir el narcotráfico y las guerrillas, que lo único que han hecho es sembrar destrucción y muerte en el país. Temar, ¿tú cómo ves esa cooperación? Porque claro, veíamos, yo creo que por lo menos por lo que hasta ahora se ha dicho, parece ser un escenario que podría incluso cambiar no solo el panorama en Colombia, sino en la región. Vimos incluso al secretario de Guerra, Pete Hegseth, decir que si bien ya estaba establecido esta coalición contra carteles, faltaba el centro, que era Colombia. Eso, digamos que muestra la importancia que para el gobierno americano Colombia tiene en esa lucha contra las drogas. Se ha hablado de que esto podría ser un plan Colombia con esteroides. ¿Tú cómo imaginas esa cooperación y en qué se puede trabajar, qué cosas se pueden lograr, cómo ves ese impacto en Colombia y luego también en lo que pueda suceder en la región? Mira, lo primero que hay que decir, Vanessa, sobre la cooperación es que los únicos que deberían estar asustados, temerosos, preocupados y rechazando la cooperación deberían ser los terroristas de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y las más de 800 bandas criminales que hay en Colombia. Esos son los únicos que deberían estarse oponiendo hoy a la cooperación militar con los Estados Unidos. Pero vaya sorpresa, esos no están diciendo nada. Los que están oponiéndose a rabiar a la cooperación con Estados Unidos son Iván Cepeda, Gustavo Petro y su grupo del Pacto Histórico. Uno de verdad no logra entender esta gente. ¿Cómo es posible que una cooperación que evidentemente puede ser un plan Colombia 2.0, que trae entrenamiento militar, que trae cooperación en temas de inteligencia y contrainteligencia, que trae equipos de ofensiva para reforzar todo lo que tiene que ver con la caballería colombiana, todo lo que tiene que ver con helicópteros, aviones, drones, le esté preocupando a un sector de la política que lo que ha hecho es apoyar y acompañar los famosos diálogos de paz? Realmente esta es una gran oportunidad que tiene Colombia para poder salir de un lío enorme y es el de estos grupos narcoterroristas, comunistas, que han hecho la guerra a los colombianos por más de 65 años y han matado a millones de colombianos. Hoy, Vanessa, en Colombia hay 10 millones de víctimas del conflicto armado, 10 millones de víctimas. Eso es demasiado grave. Y vamos a seguir sumando víctimas mientras haya gente como Cepeda o Petro que crean que aquí la paz se va a lograr dándoles amnistía, indulto, dándoles la posibilidad de no pagar cárcel por los delitos que cometieron. Entonces, la verdad, lo vemos con mucha esperanza, que haya cooperación con Estados Unidos, que lo haya con Israel y que se potencie otra vez a la fuerza pública, que es la que debe hacerle frente para defender a los colombianos. Es que a muchos de estos políticos, Vanessa, que no han salido de Bogotá o que no han salido de Cali, que no les importa lo que pasa en el territorio, en departamentos como el Cauca, como Guaviare, Putumayo, Caquetá, los Santanderes, lo que pasa en el Chocó, pues no les importa porque ellos no saben qué es un paro armado donde un grupo de estos narcoterroristas decide durante días impedir que entren y salgan víveres y bienes para poder alimentar a una población.
porque no les importa si los niños van o no van al colegio, porque no les importa si hay o no hay trabajo, porque no les importan las cifras de colombianos que son secuestrados, torturados y asesinados posteriormente por no plegarse a las exigencias de la guerrilla. Entonces, vemos con mucha esperanza que haya ese Plan Colombia 2.0 y que con la decisión que tiene el presidente Abelardo de la Espriella pueda combatir efectivamente a esos grupos. Y ya hemos visto los resultados, porque ya se ha dado de baja a varios jefes de finanzas de grupos guerrilleros en Colombia, lo que significa que va por muy buen camino, y le ha advertido a personajes como alias Mordisco o alias Calarcá que van por ellos también. Y de verdad que eso yo creo que todo el pueblo lo aplaude. No queremos seguir sometidos a grupos terroristas que secuestran, que asesinan, que violan, que secuestran menores de edad, que matan indiscriminadamente, si no importa si es mujer, si es anciano, si es un niño. No queremos más de eso y por eso creo que hay una gran esperanza en el país. Por lo menos es lo que se respira. La gente tiene la esperanza de que esto va a cambiar y que va a regresar la seguridad, como hace tanto tiempo, ¿no? Desde el 2002 no veíamos un plan Colombia para el país. Sí, de mar en cuestiones técnicas, ¿qué nos podrías decir de esto? Bueno, para empezar también preguntarte por esta idea de que, claro, que tropas extranjeras que no pueden transitar por el país, ¿tú crees que va a haber algún problema en el Congreso con eso o es que va a poder salir fácilmente todo lo que, pues la diversa gama de cooperación que pueda haber con Estados Unidos? Y también preguntarte por esas cosas, digamos, más específicas que ves tú, no sé, Mira, drones, entrenamiento. Ajá. aquí hay un problema gravísimo de la extrema izquierda que no sabe, y si sabe son malos porque desinforman. Salió Cepeda y salió Carrascal y salió Campo, entre otros, a decir tonterías, a decir boberías. Ellos saben perfectamente que la cooperación con los Estados Unidos en la lucha contra los carteles de la droga y las guerrillas no implica traer tropas de tránsito a Colombia. Eso no está entre los planes. Eso no se ha dicho ni por parte de los Estados Unidos ni por parte del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La cooperación es en los términos que dije hace un momento, en términos de inteligencia, en términos de armamento, en términos de equipos de militares, en términos de cooperación en elementos que puedan ayudar al entrenamiento de nuestras tropas. Esa es la cooperación. Lo que dice nuestra Constitución Política, artículo 173, es que, claro, en la medida en que haya un tránsito de tropas, hombres armados, con uniformes de otro ejército, de un ejército de otro país, se requiere el permiso del Senado de Colombia. Este no es el caso. Entonces esas pataletas de Cepeda, Petro y compañía no tienen ningún fundamento. Más que vender propaganda falsa, ¿no? Y llevar a la gente la idea de que nos van a invadir los Estados Unidos y que somos la colonia de Estados Unidos y que estamos en peligro. No es verdad. Aquí los únicos que están en peligro son los criminales que deberían o entregarse o asumir las consecuencias de seguir en la guerra que le hacen a los colombianos, porque pues van a morir con ocasión de la legítima fuerza del Estado que los va a perseguir y los va a someter. Si ellos no lo quieren así, pues tienen que entregarse. Pero no es verdad lo que dice Cepeda, lo que dice Petro sobre la inconstitucionalidad. No, eso no es verdad. Eso no tiene sentido jurídico. Y sobre las cuestiones que puedan desarrollarse de esta colaboración, ¿ves que puede haber algún problema en el Congreso? O sea, por ejemplo, si empezamos a ver muchos bombardeos a campamentos, la fumigación con glifosato, ¿tú ves algún freno eventualmente legal a estas consecuencias? No lo veo. Primero, hablemos del tema de fumigación. El presidente Abelardo de la Espriella ha dicho que la estrategia que tienen de fumigación y de erradicación de cultivos ilícitos, que es una erradicación primero forzosa. Aquí no van a seguir contemplando a los que se hacen pasar por campesinos pobres para decirle que tranquilo, yo no le voy a erradicar, usted dígame si quiere erradicar la coca y si no, llegamos a un acuerdo. No, eso no va a ocurrir. Mire por qué razón, Vanessa. Una hectárea de coca en Colombia produce por lo menos 17 kilos de cocaína. Y entonces estos sujetos de la extrema izquierda dicen, los pobres campesinos que tienen unas muy pocas hectáreas de coca sembradas. ¿Pocas hectáreas? ¿Han pensado, tienen idea de cuánta coca sale de 50 o de 60 hectáreas de coca sembradas? Es fácil. Los 50 por las 17 kilos de coca, y ahí usted saca la cuenta de cuánto dinero sacan de ahí. Realmente es que es un negocio, primero, transnacional y que tiene afectados a todos los países del mundo por cuenta de que somos el primer exportador de la coca. Segundo, la erradicación será forzosa y no será con glifosato. Hay otro tipo de elementos que se conoce, están en el mercado, que se pueden utilizar y que no tienen un daño colateral que se parezca siquiera al que produce el glifosato. Así que se está estudiando el uso de otro tipo de herbicidas para poder acabar con los cultivos de coca. Eso hay que aclararlo, no será glifosato. Segundo, que los bombardeos regresan, claro, bombardeos ha habido, date cuenta, en la época de Duque muy pocos, en la época de Petro, unos 16 bombardeos, y en la época del Tigre Abelardo de la Espriella van unos cuantos ya, más de 4. Los bombardeos no son el problema. El derecho internacional humanitario protege las operaciones legítimas del Estado contra los grupos criminales. Hay que tener un máximo en un principio de precaución que hay que atender por parte de los organismos de seguridad que deben verificar que en la zona no haya daño colateral en contra de civiles que no tengan que ver con el conflicto. Lamentablemente hay una realidad que la gente debería conocer. Cuando a una persona que no es parte del conflicto lo involucran, lo arman y lo utilizan como parte de la estrategia de ataque contra la ciudadanía y contra el mismo Estado,
esa persona pierde todo estatus de protección y queda en manos precisamente del derecho internacional humanitario, donde puede las fuerzas legítimas combatirlo. Esa es una realidad que ellos no aceptan, pero que es así. Esa es la razón por la cual los grupos terroristas se armaron y se llenaron de gente, menores de edad, por ejemplo, de menores de 14 años inclusive, para poder disuadir y evitar que la fuerza pública los atacara. Hoy se está haciendo todo un proceso de verificación exhaustiva para que esos bombardeos causen lo menor posible daños en personas que no tendrían por qué estar en el conflicto. El caso de los menores de edad, aquí el problema no es el Estado que bombardea, aquí el problema son los terroristas que todos los días reclutan a un niño por lo menos para llevárselo a sus filas. Esa es la realidad y esas son las cosas que jurídicamente se pueden. Claro, van a hacer debates de control político, van a impedir los bombardeos, pero ya sabemos quiénes están detrás de impedir la acción legítima del Estado a través de la fuerza pública. Ya sabemos quiénes están detrás de ello. Temar, en otro asunto, pero también de seguridad y de los retos que tiene este nuevo gobierno, esta semana también vimos la noticia de que al parecer podría haber ocurrido que un guardaespaldas de Miguel Uribe estaba en comunicación con los que lo mandaron a asesinar. De esa noticia, ¿qué se sabe y cómo está esa situación en general de seguridad ya, digamos, que en el ambiente político, incluso en las ciudades, en el país? Bien, empezando por lo de Miguel Uribe, lo que se ha conocido es uno de los testimonios de los procesados que indican que alias Chipi, que es como el jefe que organizó esa banda criminal que acabó con la vida del senador Miguel Uribe, tenía contacto con alguien que en su equipo celular tenía guardado como escolta del senador. Así aparecía guardado en su celular. Y esa es la línea de investigación que se abrió recientemente en todo este proceso para hallar quiénes fueron los determinadores, porque sabemos quiénes fueron los que ejecutaron la acción y están todos presos, pero no sabemos quién fue el que dio la orden, que es a donde queremos llegar todos. Eso es lo que se sabe, que el testigo que estaba preso dijo que este alias Chipi tenía en su celular y que lo podían buscar, que ahí había una persona que se estaba guardada el número como el escolta del senador y que inclusive previo al atentado terrorista lo llamó y que hubo por lo menos 2 conversaciones de algunos segundos, pero que no hay nada revelador que permita entender quién es esa persona. Y la pregunta aquí que todos nos hacemos es, qué horror. ¿Será que alguno de los escoltas del doctor Miguel Uribe tenía relación con la banda criminal? ¿Será que ese pertenecía a esos o se trataba de otro escolta de otro senador? Porque decía escolta senador, no decía escolta senador Miguel Uribe. Vamos a ver qué dicen las autoridades. Respecto al tema de seguridad, nada ha cambiado. Obviamente los guerrilleros lanzan ataques. Hay que decir que con menos contundencia que hace un tiempo, ¿sabe? Creo que se ha notado. El despliegue de la fuerza pública con la llegada del Tigre Abelardo de la Espriella se ha notado de verdad, de manera consistente. Eso es importante. Se produjo hace unos días un secuestro en carretera de unos miembros de la policía. Se sigue produciendo, obviamente, asesinato de soldados en este país, pero la percepción es que hay mayor seguridad. Se siente que como que le desataron las manos a la fuerza pública para que hiciera operaciones. Y eso se nota en la atmósfera, se nota en la ciudadanía. Pero no es suficiente porque además recibe el Tigre Abelardo de la Espriella un Estado con más de la mitad de las aeronaves de la fuerza pública en tierra porque no les hicieron mantenimiento o no les compraron repuestos. Eso fue lo que dejó Gustavo Petro, una fuerza pública desfinanciada que no tenía cómo operar. Y ahora mismo están haciendo milagros para ver cómo logran, con la cooperación con Estados Unidos, con Israel, lograr traer equipos que puedan poner a funcionar la fuerza pública a tope para poder hacer frente a esas amenazas terroristas. De Mari, particularmente sobre el presidente, yo creo que hacia afuera, en los medios internacionales, hemos visto muchos reportajes o se llama mucho la atención de esos videos en los que sale el presidente Abelardo de la Espriella con todos estos escudos, con un montón de seguridad, hombres con rifles, y veo yo por lo menos en redes sociales y en los reportajes que recogen medios internacionales tal vez una opinión dividida o al menos en cierto sentido escepticismo, gente diciendo que puede ser show, que es parte de su personalidad, otros diciendo que bueno, que en Colombia obviamente ha habido una historia de violencia. ¿Tú cómo analizas la seguridad del presidente, las amenazas que haya tenido hasta ahora, el ELN, que pues, también el mismo presidente dijo que tenía amenazas? ¿Cómo ves esa situación particularmente para él? Es crítico realmente. La seguridad del presidente tiene que, y de hecho desde que quedó presidente ha estado muy, pero muy bien organizada. Se nota por la forma en cómo son los despliegues de seguridad cada vez que él se va a mover. Se nota en la posesión que fue en la ciudad de Cali, que fue todo un desafío para los grupos terroristas, ¿no? Porque estaban ellos felices porque él iba a estar en el Cauca. Pues es verdad, el volcán Puracé, que es el volcán que impide las operaciones aéreas en el aeropuerto de Popayán, impidieron que fuera la posesión en ese lugar del país. Pero fue en Cali, donde en Cali, mejor que nadie lo sabes, el Valle del Cauca tiene primero la situación, la condición de que está lleno de coca toda esa zona, pero además que colinda con el departamento del Cauca, que está lleno de guerrilla. Y aún así, con todo desafío, se pudo hacer la posesión presidencial en el departamento del Valle del Cauca, en Cali. Pudo hacerlo el presidente, luego se trasladó al batallón Pichincha sin ningún contratiempo.
el presidente tiene que cuidarse mucho. Estas organizaciones criminales tienen una ventaja sobre la fuerza pública colombiana y es el uso de drones. Y vea que recientemente, anoche, el presidente publicó el libro blanco que llamaron el libro de la verdad, donde anuncian todos los escándalos de corrupción que ellos han detectado en el gobierno de Gustavo Petro. Y fíjense, uno de esos escándalos de corrupción tiene que ver nada más y nada menos que con seguridad, con lo que debería no jugarse, ¿no? El gobierno de Gustavo Petro adquirió unos inhibidores para evitar que los drones sobrevuelen la población, sobrevuelen las instalaciones militares y policiales. Pero adquirieron los drones en la época de Gustavo Petro para que pudieran sobrevolar, evitar, perdón, el sobrevuelo a 300 metros de distancia del punto de crítico. Esto significa un par de segundos, es ridículo. O sea, mundialmente los drones que se adquieren perdón, los antidrones o los equipos inhibidores de drones que se adquieren deben tener la capacidad de repeler el vuelo de estos aparatos a por lo menos 2 kilómetros de distancia. No, Petro compró por más de 6.3 billones de pesos un grupo de drones que detectan la presencia de antidrones, que detectan la presencia de estas aeronaves a 300 metros, o sea, cuando no hay nada que hacer. El dato que puede cambiar la lectura de todo este escenario no está solamente en las amenazas del ELN, sino en lo que está empezando a ocurrir en el terreno. Y aquí aparece una señal que merece mucha atención. El gobierno asegura que, en apenas sus primeros 15 días, la fuerza pública ya ha conseguido rescates, capturas, neutralización de cabecillas, incautación de armas y golpes a las economías ilícitas. Pero hay algo todavía más interesante. El 20 de agosto, el gobierno reportó operaciones contra estructuras del ELN en Putumayo y norte de Santander con más de 4 toneladas de cocaína incautadas y destruidas, evitando, según Presidencia, que más de 7 millones de dosis llegaran al mercado. Eso permite hacer una lectura distinta. La verdadera batalla no se gana solamente persiguiendo hombres armados, se gana cortándoles el dinero, la logística, las armas y el control territorial. Y Colombia acaba de formalizar además su ingreso al Escudo de las Américas, fortaleciendo la cooperación militar con Estados Unidos. Y si estos primeros golpes se convierten en una estrategia firme, sostenida y sin retrocesos, Colombia podría estar comenzando una nueva etapa. Una etapa en la que el miedo cambie de bando y quienes durante años intimidaron a los colombianos sean quienes tengan que preocuparse.